En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, conducido por John García. Bueno, bien, buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Comenzamos entonces con la tercera jornada ministerial, estudiando los hitos. Y en este día comenzamos entonces con el número 13, que sería, el número 12, que nos corresponde en la continuidad que llevamos. El número 12 trata como corresponde, como consecuencia del que vimos ayer, el último, correspondiente a el sábado. El cuarto mandamiento dice así: el cuarto mandamiento de esta ley moral, requiere que dediquemos el séptimo día de cada semana, comúnmente llamado sábado, a abstenernos de nuestro propio trabajo y al cumplimiento de los deberes sagrados y religiosos, que este es el único sábado conocido en la Biblia, siendo el día que fue separado antes que el paraíso se perdiera, Génesis 2, del 2 al 3, y el cual será observado en el paraíso restaurado, Isaías 66, 22 y 23. Que los hechos sobre los cuales se basa la institución del sábado lo confinan al séptimo día, y que no son verdaderos para ningún otro día, y que los términos sábado judío aplicado al séptimo día y sábado cristiano aplicados al primer día de la semana son nombres de invención humana, de hecho no escriturales y falsos en significado. Entonces aquí tenemos este punto de fe que vemos que abarca, ¿no?, algunas cosas interesantes aquí, algunas cosas que siguen siendo verdad, ¿no?, siguen siendo de importancia para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque justamente menciona que parte de esa ley moral, el cuarto mandamiento de esa ley moral, es la observancia del séptimo día de la semana. O sea, que lo coloca, pues, ¿no?, no está hablando de un sábado ceremonial, sino del sábado moral, ¿no? Supongo que cuando dice comúnmente llamado sábado en inglés, es porque en inglés diría Saturday, que es el nombre que se le da en inglés, ¿no? Y claro, en inglés el nombre Saturday es un nombre pagano, pero aquí para nosotros ese nombre no tiene problema, porque el sábado es lo mismo que Shabbat. ¿Qué otra cosa podría yo resaltar aquí desde mi perspectiva? Me gustó mucho este énfasis que dice, es el único sábado conocido en la Biblia. O sea, no hay otro sábado sino este, ¿no? ¿Qué más? Me gustó bastante esta parte que dice, los hechos sobre los cuales se basa la institución del sábado lo confinan al séptimo día y que no son verdaderos para ningún otro día. Obviamente que el énfasis lo hacen en relación con el día domingo, o sea que no, la observancia del sábado aplica solo al sábado y no para otro día, pero también aplica para cualquier otro día que se quiera sabatizar, ¿no? No se puede decir que también se aplican a los sábados ceremoniales o a los días de fiesta. No es aplicable para ningún otro día. Y bueno, no hay tal cosa como sábado judío o sábado cristiano, sino que aparece sábado. Eso sería lo que yo enfatizo. Pero bueno, ya saben, ¿no? Estamos en esta dinámica. Si ustedes quieren comentar algo más, tenemos aquí los micrófonos. Sí, pastor, que como mismo se dijo, ¿no?, que hablando de días, está hablando allí no solamente el sábado judío, sino el séptimo día, el sábado cristiano, aplicando el primer de la semana, de intervención humana y de hechos escriturales, falsos significados. O sea, como bien dice aquí, fue un sábado separado antes de que el hombre cayera, y también nos está hablando de que no se acepta ningún otro día como los días, los sábados judíos según el calendario, como son los días 15, que muchos mesiánicos lo usan,
para decir que es el sábado semanal judío y que hay que observarlo el día 15, el día 8, el día 22 y el 29. Estos también quedan excluidos completamente de este día séptimo, que es el sábado semanal del Señor. Amén. Con relación a eso también, lo que queda claro es que el sábado quien lo bendijo y lo creó por causa del hombre fue Dios. No es cosa de hombre, no es una institución que vino por parte de los hombres, como sí pasa con otros días, por ejemplo el primer día de la semana, que ya viene siendo santificado por la palabra de seres humanos, no por la palabra del Creador como tal. Y en eso es una muestra de obediencia realmente, de autoridad. No es que el sábado tenga algo especial, sino lo especial que tiene es que Dios decidió él santificarlo, él estar de una manera especial en ese séptimo día, como lo dice la palabra, y sin embargo en el primer día de la semana no fue así, no, es un día común. Y yo no recuerdo ahora exactamente, pero yo conversaba con alguien y me decía que eso de las reuniones cristianas, tomar el primer día de la semana como un día religioso, también es idolatría. Porque ¿qué pasa? No solamente por adorar a un falso Dios, que ya conocemos la doctrina real con relación a la deidad, pero sino que cuando Dios establece que algo es santo para su uso, en este caso el sábado, el día séptimo, también sería idolatría tomar algo de uso común para ofrecerlo como si fuera santo. Y entonces nosotros debemos tener cuidado en todos los sentidos con la relación con el Señor, porque debemos ser obedientes en todo, absolutamente en todo. Y como ya hemos estudiado con anterioridad también, esto vendría siendo el sello de la ley de Dios. Entonces es de suma importancia también que nos mantengamos con firmeza allí en obediencia. Amén. Sí, y saber también distinguir aquí, como decía el hermano Alexander, lo que es los otros sábados que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Porque mucha gente dice, cuando está un versículo que habla de que los días fueron abolidos, se van directamente al sábado, como el sábado de la semana que Dios bendijo. Y para nosotros tenerlo claro para el momento de explicarlo, pues. También podemos enfatizar, mis queridos hermanos, de que la palabra Saturday en el inglés en realidad no significa reposo, que es el verdadero significado que tiene la palabra Shabbat, o la palabra sabatón, o la palabra sabatón, como bien lo enseñan algunos idiomas como el griego, el hebreo y el arameo. Y esto quiere decir claramente que la palabra usada en el propio inglés, para reposo es rest day, ¿verdad? Entonces, como bien usan la mayoría de todas las personas que viven en Estados Unidos, usan la palabra Shabbat, así mismo literalmente usan la palabra Shabbat, y esto también es importante también, y como también explicarlo a las demás personas, porque como se usa mucho esa palabra Saturday, porque el día es llamado según los ingleses con ese nombre, y sabemos todos que eso es en conmemoración a los astros del cielo. Ya, correcto, pero acordémonos que en el caso de nosotros no tenemos ese problema. En nuestro idioma, el nombre del día sábado no tiene ese problema, porque, no tomó, el nombre sábado no tiene referencia a ningún... O sea, el nombre que tenemos en español sábado viene de Shabbat, no viene de ninguno de estos días a los astros. Contrario a lo que pasa en inglés. Entonces, en el caso de nosotros no tenemos ese problema. Pero bueno, sabemos que sí se refiere a esto en el caso del inglés. ¿Cómo? No te entendí, hermano. Solo con el sábado, porque los demás días sí. Solo con el sábado pasa eso, pero los demás días para nosotros también tienen referencia a los astros. Sí, Lunes, es correcto. Miércoles.
Sí, es correcto, es correcto. Pero justo como el sábado tenemos otro ejemplo. Qué bueno que en el español no hubo esa modificación con el sábado. Bien, entonces tenemos aquí que el punto número 11 habla de la ley moral en contraste con la ley ceremonial, y el punto número 12 habla del sábado moral en contraste con los sábados ceremoniales. Así que, bueno, queda claro este punto, ¿no? Este punto creo que es muy claro porque esta, digamos que es una de las cosas que más se estudia en el adventismo. Una cuestión, pastor. Quería destacar de que aquí en Europa tenemos otro punto a agregar. El tema de que han cambiado el orden de la semana. El día primero de la semana es lunes y no sé si en América lo han hecho, de cambiar incluso el orden. Aquí en Europa sí, o al menos en concreto en España. La gente piensa que el primer día de la semana es lunes y entonces el séptimo día de la semana es domingo. Entonces es un tema para reflexionar y incluso para enseñar en el momento que nos encontremos la gente. Nos dirán, no, aquí es el séptimo día de la semana es domingo, por tanto la Biblia habla del domingo, no habla del sábado, ¿vale? Pero nos podemos sujetar, como decía John, a que no tenemos problema con el tema de que el nombre no ha sido cambiado y la raíz continúa siendo de sábado, ¿no? Entonces, sabiendo y fundamentándonos con que Dios, cuando le dio el nombre al día, justamente da el significado de que es reposo, ceso, dejar de trabajar o de crear en este caso, entonces nos podemos basar en eso, ¿no? Pero es para que yo ya me he encontrado con diferentes problemas con la gente que piensa eso y que, claro, te dicen, no, el séptimo día es domingo. ¿Y de dónde sacas eso, no? Entonces, para que, bueno, si os tenéis que ir a Europa, os encontraréis con este conflicto. Bueno, en ese caso, mi hermano Xavier, lo que hay que llevar a la gente es a la Biblia, a Mateo y a los evangelios, para mostrarles, ¿no? Porque tú tienes que decirle, bueno, lo que se conoce aquí como domingo, se dice que es el día que Jesús resucitó. Cuando vamos a la Biblia, el día que Jesús resucitó es el primer día de la semana. Y siendo así, entonces el domingo, desde la perspectiva bíblica, es el primer día de la semana. Y se ha colocado como el primer día como lunes, por los cambios que ha hecho la Iglesia Católica, pero originalmente no era así. Entonces tú le muestras eso, ¿no? Le muestras, mira, el día que Jesús resucitó fue, la Biblia dice, el primer día de la semana. Y ese día sabemos que se conoce ahora como domingo. Entonces, a la luz de la Biblia, el domingo es el primer día de la semana. Y aún así, pastor, aún con el calendario gregoriano, pues se les demuestra a ellos cómo la Iglesia Católica ha ido haciendo los cambios para favorecer las doctrinas que ellos predican, para engañar a la gente. Justo estaba viendo que Hermano Freddy, te oye muy entrecortado. No se te entiende nada, hermano Freddy. Tienes que buscar otro lugar donde tenga buena señal, porque no se entendió nada. ¿Y ahora no se entiende? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Estaba buscando el significado de esta cuestión y domingo también tiene, en nuestro idioma, viene de Dominicus, que es Día del Señor. Entonces ahí la tenemos ruda también, en español. Sábado y domingo no tienen correspondencia a ¿cómo se llama? A ningún acto, que son días que se dejó la raíz del sábado, del Shabbat. Señor, para resaltar de este punto, aunque brevemente, al igual que nosotros
resúmenes, que cuando dice que según Isaías 66 será guardado en la tierra, en el paraíso restaurado, está haciendo un pequeño guiño a la restauración de nuestra iglesia, pues, a la restauración de esta tierra. Está siendo mencionado allí, es bueno resaltarlo, la recreación. Bueno, Isaías 66, 22 dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Entonces, claro, aquí eso es el texto que menciona, o sea, ellos mencionan Génesis, donde fue el origen del sábado, Génesis 2, donde Dios creó el sábado, y luego Isaías 66, donde se menciona que aún por la eternidad el Señor establece, ¿no?, que iremos a adorar a Él de sábado en sábado y también de mes en mes. Entonces, ahí está pues la evidencia de que aún en la tierra renovada el sábado va a permanecer. En el libro de Cristo y su justicia nos habla el pastor de que el sábado es el más honrado de todos los días, puesto que su misión especial es traer a la mente el poder creador de Dios, que para el hombre es la prueba de su divinidad. Es importante, o sea, hacer siempre ver esto a las personas que están conociendo, pues, del mensaje de el poder creador de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de verdad que tiene sobre el domingo, pues, que es el otro día que es tomado por la mayoría para adorar al Señor. Correcto, sí. El sábado tiene esa función, traernos a nosotros la mente, traer a nuestra mente la presencia del Señor. Por eso es que es el sello. Pero bueno, eso sería, digamos, el punto número 12, ¿no? Bueno, creo que como dije, esto lo tenemos muy claro y este punto, bueno, está muy bueno. El punto siguiente ya lo estábamos hablando, ¿no? Porque el punto siguiente, el punto número 13, dice así: que como el hombre de pecado, el papado, ha planeado cambiar los tiempos y la ley de Dios, Daniel 7:25, que lo conocemos, ¿no? Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. Entonces, y ha engañado a casi toda la cristiandad respecto al cuarto mandamiento. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que entre los principios fundamentales de los pioneros, una de las doctrinas fundamentales era presentar que el hombre de pecado es el papado y es quien cambió la ley. Si nosotros vamos a las doctrinas adventistas, esto no está. O sea, esta identificación del hombre de pecado con el papado y como que es el que cambió la ley, no está. O sea, ya fue quitada de un principio fundamental. O sea, ya no es un principio fundamental de los adventistas, porque fue quitado. Usted lo puede buscar en los 28 doctrinas que hay y no está, no aparece. Que es otra evidencia o otro indicio de que ellos han removido todo aquello que los ha traído o que los pondría en conflicto, ¿no?, con el papado. Pero no así en caso de los pioneros, lo dicen claramente en su principio fundamental número 3. Ahora, dice también que ha engañado a casi toda la cristiandad respecto al cuarto mandamiento. Entonces, encontramos, dice, una profecía de reforma en este respecto, que será llevado a cabo entre los creyentes justo antes de la venida de Cristo. Justamente de esta profecía de reforma predicamos hace como un mes o 2 meses, ¿no? Y está en el canal. Isaías, el fundamento es el mismo que usamos nosotros, Isaías 56, versículos
1 y 2, que dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guardare el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer mal. Y el hijo del extranjero, o sea, el gentil, ¿no?, ha llegado a Jehová, no hable diciendo: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí soy árbol seco. Dice el versículo 4: porque así dijo Jehová a los eunuques que guardaren mi sábado y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros, nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. El 6: y a los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Entonces aquí está el fundamento bíblico de esa obra de reforma con relación al sábado. O sea, el sellamiento aparece también en el Antiguo Testamento, el sellamiento final, bajo esta profecía de Isaías 56. Pero también nos colocan otros versículos, nos colocan 1 de Pedro 1.5. 1 de Pedro 1.5 dice: para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el postrimer tiempo. 1 de Pedro 1.5. Y Apocalipsis 14.12, que esto lo conocemos, prácticamente lo podríamos citar de memoria todos. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, estos versículos señalan, desde la perspectiva de este punto de fe, señalan esa obra de reforma de la restauración del cuarto mandamiento entre los creyentes cristianos justo antes de la venida de Cristo. Entonces, opiniones en relación con este punto de fe número 13. Estoy de acuerdo totalmente con ese punto de fe. Hubiera lugar, ya que está agregado en Isaías 56, versículo del 1 al 7 en adelante, también podemos agregar también allí el de Éxodo 20, cual anuncia que este séptimo día, así también como tal, está registrado en el hito anterior. Este séptimo día es el que separó Dios desde antes de la creación del mundo, en la creación del mundo para el ser humano. Pastor, hermanos, realmente en las 28 doctrinas nuevas de la Iglesia Adventista cambiaron esto, y de hecho también eliminaron de un tiraje del conflicto de los siglos esta parte que habla del papado. Si mal no recuerdo, en el año 80 y pico por allí, en Estados Unidos tuvimos justamente unas diferencias con el pastor Rolando de los Ríos, porque había un congreso, y en ese congreso sacamos a relucir este punto del cambio en el conflicto de los siglos, y cuando yo quise hablar, me apagaron el micrófono para que no dijera lo que había ocurrido con este cambio en el conflicto de los siglos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con los conflictos de los siglos que podamos comprar en alguna parte, que sean más nuevos o de aquellos años entre los 86 por allí, más o menos, si mal no recuerdo. Porque hubo esa edición que eliminó esta parte sobre el papado. Es correcto, hermana, porque justamente el cambio de este punto, por lo menos de este punto, ¿no? El cambio de la Trinidad en el anuario de la doctrina fue en el 30, pero creo que el cambio de este punto ya data es en el cambio en 1980, que hacen todos estos cambios con relación al papado. Y bueno, ese testimonio que usted nos está dando es confirmación, ¿no?, de
de que también lo hicieron no solamente con las creencias, sino también inclusive con los libros que escribió Elena de White. Y eso, bueno, eso es un fruto, ¿no? Que nos muestra lo que estaba ocurriendo dentro, que no se sabía. Esto se evidencia con estas cosas de afuera, ¿no? Están limpiando todos los libros para que no sean ofensivos al papado. ¿Y por qué es ese interés? Obviamente porque están en ecumenismo con el papado. Ahora lo vemos más evidente, pero en esos años, en los 80, en los 90, no se veía tan evidente ese ecumenismo que ya tenían con el papado. Claro, y las generaciones de nuevos adventistas no conocen estos detalles, no conocen lo que pasó en 1931 y creen que estas son las verdaderas doctrinas. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos, que nosotros compartamos las verdaderas doctrinas en nuestras redes, que alguno las va a leer, alguno se va a interesar. Amén, amén. Bueno, avanzamos entonces. Punto número 14. Y aquí, a partir del punto 14, ahora entramos en otro tema. Porque todo lo que hemos venido desde el punto del santuario, la ley, el sábado y hasta este punto, todo ha sido relacionado pues con los mandamientos de Dios, ¿no? Ahora se va a entrar en otro tema que también toca a los mandamientos, pero desde otra perspectiva. ¿Y cuál es? Bueno, en el punto 14 nos habla del corazón natural. Dice así, que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos, el intercambio de principios no santos por santos, que esta transformación sigue al arrepentimiento y a la fe. Es la obra especial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Entonces, bueno, aquí lo que me llama la atención, o sea, obviamente estamos de acuerdo con este punto, pero lo que me llama la atención es, claro, es un asunto que también está en la Biblia, ¿no? Pero a veces uno como que no lo ve tan claro, ¿no? Es aquí cuando llaman al corazón carnal, corazón natural. Entonces, ¿qué entiendo yo? Pues, ¿cómo lo interpreto esta primera línea de oración? Cuando dice corazón natural o carnal, lo que yo entiendo es que está hablando de nuestra mente natural. O sea, que naturalmente estamos enemistados con Dios. O sea, que no es que venimos a este mundo en un estado neutro, sino que naturalmente venimos enemistados con Dios. Eso me llama mucho la atención. Y sobre todo que esté puesto aquí en el punto de fe número 14. Pero bueno, a lo mejor ustedes quieren compartir otro punto que les llama la atención, así que el que quiera decir algo al respecto de esto, este es el momento. Pastor, yo pienso que nacemos enemistados, ¿verdad? Pero también con esa, ¿cómo diría? Con esa semilla para buscar de Dios. Porque bien sabemos que de niños no tenemos pecado que hayamos cometido, pero venimos en pecado. Sin embargo, tenemos esa opción y como ese deseo desde niños de buscar de Dios, que lo vamos rechazando a medida que vamos creciendo y nos vamos conformando al mundo. Yo pienso que eso es lo que nos ocurre, ¿no? Pero venimos con ese deseo de buscar de Dios también. Muy bueno eso, es verdad. Venimos también con eso, sí, es verdad. Creo que Jones lo menciona basado, o Wagner, en el texto de Juan 1:1 que dice que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O sea, y él, a partir de allí elabora el hecho de que
Todo hombre que viene a este mundo, o sea, todo ser humano que nace, recibe la luz. O sea, alumbra, la luz brilla sobre esa persona. Y también el Señor dijo en su palabra, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. O sea que también hay una obra sobrenatural de Dios llamándonos desde el momento que nacemos. O sea que están allí pues los dos principios. Palabra. ¿Se escucha? Sí, hermano. Sí, sí se escucha. Y adelante. Sí, con respecto a esos dos temas, a esas dos intervenciones últimas, yo creo que eso aplica y tiene que ver en realidad con respecto a también a Geo 2.7, con ese, digamos, espacio el cual solo llena el Señor, el cual es el deseo de todas las gentes. Entonces, también desglosan un poquito ello Waggoner en el Pacto Eterno. Es el deseo puesto allí por Dios que debe ser llenado con su presencia, pues, según la Geo 2.7, pero que la gente llena con otras cosas. Y creo que lo menciona también la hermana White en el prefacio del deseado de toda la gente. Maravilloso, maravilloso, muy bueno. Bueno, creo que también está unido eso que estamos discutiendo con el punto 15, así que sería bueno que lo leyéramos también. El punto 15 dice, o sea, el punto 14 habla del corazón natural, ¿no? Y la conversión. Y el punto 15 dice que todos hemos violado la ley de Dios y no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. O sea, yo entiendo que ahora es como la consecuencia del anterior. O sea, todos venimos enemistados con Dios. Venimos enemistados con Dios. Y por esa enemistad es que violamos la ley de Dios. Entonces es cuando dice, ¿no? Todos hemos violado la ley de Dios y no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. O sea, no podemos guardar la ley por nosotros mismos. En nuestra condición natural no podemos. Entonces luego dice, somos dependientes de Cristo. Primero para justificación de nuestras ofensas pasadas. Y en segundo lugar, por la gracia por medio de la cual podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. O sea que necesitamos de Cristo para el pasado y necesitamos de Cristo para el futuro. Porque todos hemos violado la ley de Dios. Entonces, este punto 15 está también muy bueno y cuando lo leo pienso que tenía razón Elena de White cuando dice que habían perdido de vista a Jesús en 1888, porque esto está muy bien, ¿no? Esta doctrina no está contraria a lo que predicaron Waggoner y Jones. Sí, cuando nosotros no entendemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es cuando se nos hace tan difícil pensar que sí podemos obedecer, que sí podemos guardar la ley de Dios, cuando creemos que somos nosotros solos. Si no depositamos esa fe y esa confianza en que por medio de la gracia de Cristo podemos nosotros vencer todos nuestros pecados. Allí es cuando se nos hace tan difícil la vida cristiana. Si no confiamos plenamente en que Cristo nos da de su gracia. Amén. Entonces, de este punto, todos estamos de acuerdo, no hay nada que preguntar, que acotar, ¿estamos totalmente de acuerdo con esto? Sí, a mí me lleva a este punto, estos dos puntos, a nuestra triste condición, pues, en la que estamos en este mundo, ¿verdad? Nuestra naturaleza, nuestra carnosidad, ¿verdad? Que hemos estado destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, y que bueno, la necesidad de conocer, como nos dice en la palabra, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, y al conocerlo y buscar el refugio oportuno en Él, o sea, cuando de verdad escudriñamos y conocemos, nos damos cuenta que tenemos ese Salvador maravilloso, ¿verdad?
con todo el poder y que no quiere la muerte nuestra del pecador, sino que quiere salvarnos. Y todo lo que es eso, pues de lo que quiero hacer no lo hago, de que nosotros por nosotros mismos no podemos, sin Cristo no podemos hacer nada, ¿sí? Cambio. Amén. Muy bien. Bueno, entonces avancemos ahora al siguiente punto. Ya el punto 16 ya lo tratamos, así que saltamos al punto 17. El punto 17 ya no habla más de la condición, no, o sea, estos dos puntos que hemos visto habla de, por así decirlo, ¿no? La justificación por la fe y la conversión. Ahora, el punto 17 va a hablar ahora, va a como hablar un poco de, según estoy viendo, de profecía, ¿no? En el sentido del mensaje de los tres ángeles. O sea, este punto 17 habla de los tres ángeles. Dice que Dios, de acuerdo con el trato uniforme con la raza, pronuncia una proclamación de la cercanía de la segunda venida de Cristo. Y que esta obra está simbolizada por los tres mensajes de Apocalipsis. Apocalipsis 14. El último resaltando la obra de reforma respecto a la ley de Dios, que su pueblo puede adquirir para que su pueblo pueda adquirir una completa preparación para este evento. Entonces, bueno, aquí lo que nos está explicando es el sentido, o sea, el propósito del mensaje de los tres ángeles, ¿no? La proclamación de la segunda venida, y enfatiza que también el mensaje del tercer ángel es también otra de las profecías relacionadas con la reforma respecto a la ley de Dios. O sea que, bueno, que ya lo habíamos leído antes, porque cuando leímos lo de la reforma, él citó Apocalipsis 14:12, que es el mensaje del tercer ángel. O sea que aquí lo que estás volviendo a mencionar. Pero justamente habla de esa obra de preparación o de proclamación de la segunda venida de Cristo en los tres ángeles. De este punto, ¿estamos claros o hay alguna duda? Por acá todo claro ahí. Amén. Amén, amén. Sí, esto digamos que esto lo hemos estudiado bastante, así que no tenemos duda de esto, lo tenemos claro. Bien, entonces avanzamos al 18. El 18 dice que el tiempo de la purificación del santuario, y pone entre paréntesis, ver proposición 10, o sea que ya lo habíamos visto la purificación del santuario, pero aquí está diciendo ahora el tiempo de la purificación del santuario, sincronizado con el tiempo de la proclamación del tercer mensaje, Apocalipsis 14, 9 y 10, es un tiempo para el juicio investigador. Primero, con referencia a los muertos, y segundo, al final del tiempo de prueba, con referencia a los vivos, para determinar quiénes de los millares que duermen ahora en el polvo de la tierra son dignos de una parte en la primera resurrección, y quienes de sus multitudes vivientes son dignos de traslación, puntos que deben ser determinados antes que el Señor aparezca. Entonces, este sería el punto número 18. ¿Alguna pregunta o comentario de este punto? ¿No hay nada, ningún comentario? Este punto básicamente lo que nos está diciendo es, está colocándole el nombre, ¿no? Así como la Biblia dice que la purificación del santuario, ese mismo tiempo de purificación es tiempo de juicio investigador. De hecho, de ahí viene entonces, aquí queda consignada, ¿no? En estos hitos de fe, el nombre que le damos a esto, el juicio investigador. Habla de los dos juicios. Primero, o sea, que el juicio investigador se divide en dos partes, ¿no? Primero se juzgan a los muertos y luego se juzgan a los vivos. Y el objetivo del juicio es determinar quiénes van a estar en la resurrección y en la traslación. De esto entonces lo tenemos todo bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Si sí, sí, hablen. Si no, digan no, para que no quede el silencio y podamos avanzar. Sí, Amén. sí, Amén. amén. Yo tengo una inquietud de alguna manera con ese punto. En tema de la purificación del santuario, sabemos que estamos ya en el día de expiación, el Yom Kippur y todo eso. Al respecto, nuestra mensajera del Señor nos habló de que en este momento, cuando era el día de expiación, el Yom Kippur, el pueblo de Dios ayunaba y estaba pues en oración y todo eso. Ella comenta que el tema de no comer es imposible porque en estos momentos ya llevamos unos 180 años, me parece que comentamos ayer, y sin comer, imaginaos, ¿no? Entonces ella habla de que aquí se aplica el tema de la reforma pro salud, de la alimentación y todo ello, ¿no? Entonces yo lo que veo es que tendríamos que hacer caso de lo que ya se nos ha sido revelado, de lo que ya se nos ha dicho al respecto de la reforma pro salud y aplicarlo, ¿no? De alguna manera, ser obedientes, cosa que veamos que estamos haciendo mal, cosa que ya se nos ha dicho por medio de Jesucristo mismo como mensajero de Helen White, ¿no? Hacer los cambios pertinentes. Entonces, tener conciencia de eso, ¿no? Tener conciencia de que ese mensaje se nos ha dado para que el pueblo de Dios lo aplique en su vida y actúe, ¿no? En consecuencia con lo que ya ha sido revelado. Sí, correcto. Bueno, ese queda ya el trabajo de todos nosotros, ¿no? Como predicadores, obreros y ministros, en la enseñanza a los hermanos y en la predicación a todo el mundo, tomar en consideración que es parte del mensaje. Pero claro, esto creo que, si no recuerdo mal, el tema de la reforma pro salud se menciona más adelante. En la escritura, modestia vestida, pero peculiar, nuevo cielo, fin de... se menciona más adelante. Entonces, por eso aquí no lo menciona. Aquí solamente lo que enfatizan es, bueno, que entendamos que la purificación del santuario implica un juicio investigador. O sea, y en juicio es evidentemente que estamos bajo evaluación. Eso es lo que es un juicio. Estamos bajo evaluación a ver si somos dignos de la muerte eterna o dignos de la vida eterna, básicamente. O sea, la vida eterna es un regalo, pero el vivir esa vida eterna en la nuevo cielo, la nueva tierra, implica un juicio. Entonces, para eso es el juicio que se está haciendo ahora mismo, el juicio investigador. Y bueno, eso es lo que nos está queriendo decir esta doctrina, ¿no? El tema de la reforma pro salud, obviamente, pero digamos que cuando hablamos del juicio, el juicio abarca todo lo que se va a juzgar, ¿no? Todo, los 10 mandamientos, no solamente uno u otro, sino todos. Entonces, hay que enfatizarlos todos. Bien, ¿alguna otra cosita sobre este punto? Lo único que podemos agregar es que este juicio abarca tanto el pasado, presente como el futuro, no solamente del pueblo de Dios, sino toda la nación. Bien. Entonces avanzamos. Asumo que no, porque no dicen nada, pero se queda el silencio en la grabación. Y después la gente va a quedarse pensando. Bueno, ahora vienen otros puntos, ¿no? No sé si quieren que lo dejemos hasta aquí y los abordemos todos juntos mañana, porque ahora viene el punto de la tumba, el estado de los muertos, la prisión de la tumba, la transformación a la trompeta final, que son puntos que tienen que ver juntos, ¿no?
el punto 19, por ejemplo, habla que la tumba hacia la cual todos tendemos, expresada por las palabras hebreas Sheol y la palabra griega Hades, es un lugar o condición donde no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, bueno, aquí mencionan estas dos palabras que se refieren a la tumba, al sepulcro. ¿Sí? ¿Por qué? Si fíjense que se hablan de las dos palabras tanto en hebreo como en griego, Sheol y Hades. Porque, bueno, la palabra infierno es una palabra que no está, pues, ¿no?, en el texto bíblico original. Es una traducción, por ejemplo, de la palabra Hades. Se usa la palabra infierno. Y el concepto que trae esa palabra es extraño a la palabra griega Hades, porque es la verdadera traducción debería ser sepulcro o tumba. O sea, el lugar de los muertos. ¿El lugar de los muertos cuál es? Bueno, en el cementerio, la tumba. Entonces, claro, eso es lo que quiere expresar este punto 19, ¿no? Que esa palabra infierno realmente tiene un concepto que es extraño, ¿no? Que es extraño al significado que le da la Biblia. Y cita Eclesiastés 9:10, que bueno, supongo que lo conocemos todos. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viene a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, aquí sería Sheol, a donde vas no hay obra, ni ciencia, ni industria, ni sabiduría. ¿Hay algún comentario sobre esto? ¿Sobre este punto? Todo claro por ahí, pastor. Es así. Y también en el conflicto de los siglos viene un capítulo que se titula El estado de los muertos. Me parece que es así el título, que ahí explica con detalle, a profundidad ese punto precisamente. Pero todo perfectamente. Amén. Todo claro por acá también, pastor. Bien, amén. Entonces, Sí, siempre está ahí ese concepto de infierno en la gente, ¿verdad? Y le preguntan, ¿pero por qué mencionan la palabra infierno, verdad? Y lo que está explicándose allí, pues el Seol, el sepulcro. Usted dijo algo allí del infierno que es Hades, es lo mismo, pero la traducción que se le da. Pregunto. sí. Fíjese, por ejemplo, aquí uno busca en la Biblia, usted coloca la palabra infierno y le salen varios textos. Entonces, por ejemplo, 2 Samuel 22:6 dice: me rodearon los dolores del infierno. Pero cuando uno busca la palabra que se traduce aquí como infierno, en el Strong, dice que es la palabra H7585 y dice Sheol. Que dice que es el lugar de los muertos, ¿no? O sea, es la tumba. Entonces, eso es lo que justamente, digamos que eso fue lo que hicieron los pioneros, fue simplemente especificar, ¿no? Que quedara claro que cuando se traduce la palabra infierno, cuando en la Biblia, en el idioma, ya sea español o inglés, se usa infierno, realmente lo que está diciéndose en el texto original es Sheol, si es en hebreo, o si es griego. Vamos a buscar aquí quizás a Mateo, ¿no? En el griego es Hades, ¿ves? Justamente. En el griego, en el versículo Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, aquí infierno es G86. Y uno busca G86 y es Hades. Podemos entender entonces que cuando el profeta dijo, me han rodeado los dolores del infierno, estaba hablando de la tumba, de la muerte. Exacto, los dolores de la muerte, los dolores del sepulcro, correcto. O sea, se siente que estaba adolorido como si estuviese muriendo, pues, ¿no? Bueno, aquí no está, aquí en el punto veo que... Sí.
es ese lugar donde los muertos están sufriendo, ¿verdad? O sea, después que mueren, siguen sufriendo, un castigo eterno, pues. Y entonces, algunas personas creen que ese infierno tal cual es así, pues. Y allí es el cuidado que debemos tener y el conocimiento de estas cosas, pues, de estas traducciones, de este significado en sí de la palabra infierno. Cambio. Claro, es que eso es lo que hacen los pioneros. O sea, lo que hacen en este punto de fe es mostrar, o sea, resumir, mira, la Biblia lo que habla es de Sheol y Hades, no habla de infierno. La palabra infierno es una traducción mala, pues, porque debería decir sepulcro o tumba. Y claro, en otros casos estoy viendo aquí que se usa la palabra Gehenna, ¿no? Que también es una palabra que está aquí, ¿no? En los versículos y se traduce como infierno, también en Mateo 18, por ejemplo, ¿no? Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Pero aquí debería decir es Gehenna, en la Gehenna del fuego. Y bueno, también hay escritos de los pioneros, ya no aquí en la doctrina, pero sí escritos de los pioneros, donde explican que el Gehenna hace referencia a un lugar, porque es una palabra solamente del Nuevo Testamento. Hace referencia a la parte fuera de los muros de Jerusalén, donde se botaba la basura y se quemaba. Así como cuando en Venezuela están los rellenos sanitarios, ¿no? Que se echa la basura y se va llenando de basura y también se quema y a veces hay fuego por allí, ¿no? Bueno, ese sería el Gehenna. O sea, el relleno sanitario donde se botaba toda la basura en Jerusalén era fuera de los muros. Y se hacía lo mismo que pasa por lo menos en Venezuela, no sé si en otros países así, porque no los he visto. Esto sí porque me acuerdo yo cuando iba hacia Charallave, uno pasaba al frente de uno de esos y se veía, ¿no? Cómo estaba lleno de basura, lo aplastaban, pero se veía el fuego. O sea, es la descripción que se da del Gehenna judío, ¿no? Es la misma práctica. Se acumula la basura y se va quemando y hay un fuego perenne allí quemándose la basura, pues porque siempre están echando basura. Entonces esa sería la otra palabra que está Gehenna, pero en ningún caso la palabra infierno, en ningún caso. La palabra infierno viene del latín y viene de esa connotación, ¿no? De hecho viene del griego, pero del concepto filosófico del griego, que no está, esa palabra infierno no está aquí en la escritura. Bueno, mis hermanos, yo tengo ya que salir, entonces no sé cómo vamos a hacer, si quieren seguir o lo dejamos hasta aquí. Yo pienso que lo deberíamos dejar hasta aquí, pastor, y continuar mañana con el resto de las partes. Muy bien, si es así, entonces le pido a quien quiera hacer la oración para cerrar. Oremos. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos que nos sigas en nuestras redes sociales y también en nuestra página web antorchaprofetica.site. Que Dios te bendiga.